sobrenatural. Manifiéstate a mi vida, Señor, con esta palabra, Dios de la gloria, y obra poderosamente. Si usted quiere ir más allá y quiere decirle, Señor, tenga misericordia de nosotros, el Señor eterno. Tenga misericordia al Dios eterno de esta nación. Tenga misericordia de mi casa, de mis hijos, de mi familia. Tenga misericordia al Dios eterno. Obra por tu misericordia, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Oh Padre Santo, un poquito de brillo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo número 30. Libro del profeta Isaías, capítulo número 30. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Isaías capítulo 30. Es la Biblia, es la palabra de Dios. No es mi concepto humano, no es mi parecer humano, no es mi concepto intelectual. Yo les estoy retransmitiendo la palabra de Dios. Dice así el versículo número 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en confusión. Título de esta predicación: cobertura del Dios eterno. Cobertura del Dios eterno. Yo pienso que más que recibirla hay que buscarla. Hay que meterse bajo ella. Amén. Tomen asiento, por favor, y yo le pido a Dios de los cielos que nos abra el entendimiento. Es una palabra del Antiguo Testamento, por supuesto, pero Pablo escribió que las cosas escritas en el Antiguo Testamento fueron escritas para enseñarnos, fueron escritas para que nosotros aprendamos más de la vida espiritual, más de nuestra necesidad del Dios eterno. Esta palabra es de Dios para sus hijos, para todos los hijos de Dios. Y comienza Dios haciendo una claridad fuerte. Dice, ay. La palabra ay significa cuídate, pueblo, cuídate, iglesia, cuídate, hermano, cuídate, cuídate, cuídate para no caer en un juicio. La palabra ay dice aquí, dice de los hijos que se apartan, y no podemos ocultar el hecho que hoy son muchas cantidades de personas que en otro tiempo alababan, que en otro tiempo adoraban, que en otro tiempo oraban. Y su decisión más continua en este tiempo es apartarse de Dios. Y aquí dice claramente, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, y se apartan para tomar consejo, y no de mí.
¿Consejo de Dios o consejo del hombre o consejo del mundo o consejo del diablo? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. ¿Con qué? ¿Cuál es la cobertura de tu casa? ¿Cuál es la cobertura de tu esposo? De tu esposa, de tus hijos. Cuando mandas tus pequeños al jardín, ¿con qué cobertura van? Cuando te montas en el Transmilenio donde se sube tanta cantidad de cosas, vendedores y personas y culturas urbanas, ¿con qué cobertura entras? Cuando vas ante el médico esperando un resultado quizá bueno, quizá no tan bueno, ¿con qué cobertura entras? Para enfrentar lo que se ha desatado por el mundo entero. ¿Qué nos cubre? ¿Quién nos cubre? Dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Aclara Dios. Y dice una frase tremenda, añadiendo pecado a pecado. Está diciendo Dios que apartarse de Dios, donde Dios lo puso, donde Dios lo mandó, donde Dios lo transformó, es pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Está diciendo Dios que por ponerse a buscar consejo de acá, consejo de allá, consejo del YouTube, consejo de acá, se cae en pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Está diciendo Dios que es un pecado cuando busco cobertura material a un familiar por encima de la cobertura del Espíritu Santo de Dios. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Me acuerdo de un pastor en el colegio, mis hijos dijo, si usted quiere pelear, no pelee contra mí, pelee contra la Biblia. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¿Cómo le gusta a Dios? Que cuando hay problemas, angustias y necesidades, le busquemos, le anhelemos, le roguemos, le preguntemos de su boca qué es lo mejor. Dice, para fortalecerse con la fuerza de Faraón. Lo dice la Biblia. Faraón es tipo del que esclaviza, es tipo del que oprime, es tipo del diablo, es tipo del que manda en el mundo. Y hay cristianos que hoy se fortalecen con eso. Tu esperanza en la sombra de Egipto, en la sombra del mundo. Y Dios advierte, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Por qué vino esta palabra tan fuerte para los judíos, pero tan edificante para nosotros? Primero había una amenaza. Era la amenaza asiria. Israel tuvo dos opresores grandísimos, tres en realidad: Egipto, Asiria y Babilonia. Los tres tenían en común algo: volver esclavos a los hijos de Dios que Dios había escogido para ser libres, para ejercer señorío, porque a Adán y a Eva le dijo: señorearás sobre las bestias, señorearás sobre las especies, señorearás. El que es Señor es libre.
El que es Señor avanza, el que tiene señorío crece, el que tiene señorío progresa, el que tiene señorío conquista, el que tiene señorío no se deja dominar ni del diablo ni de los demonios. Pero si la fuerza es la de Faraón, no hay señorío de Cristo. ¿Sabes tú por qué tienes señorío o debes tenerlo? Porque hay un Señor en tu vida. O debe haber un Señor de señores en tu vida. Por eso se llama el Señor de los señores. Había una amenaza a Siria. En el contexto histórico es la expansión de Asiria, un gran imperio, un tremendo imperio que generaba temor en los reinos pequeños como Judá. Y eso hacía que sus líderes fueran a buscar alianzas desesperadas. Asiria es tipo del opresor, del que quiere dominar al pueblo de Dios, del que quiere cautivar la bendición, esclavizarla, retenerte tu bendición, que no progreses. El asirio tenía algo en especial, le gustaban las riquezas del pueblo de Dios. A los egipcios les gustaba el trabajo del pueblo de Dios. A los asirios les gustaba las riquezas del pueblo de Dios. Y los babilonios les gustaba las riquezas espirituales del pueblo de Dios. Por eso los babilonios metieron a un Daniel, porque le admiraban su riqueza espiritual. Todos son manifestaciones. El diablo va sobre tus riquezas, sobre tus bendiciones, si tú se lo permites. ¿Hay amenazas en tu vida? Amenazas quizás de volverte loco o loca, de terminar en un pabellón psiquiátrico. Hay amenazas en tu casa de suicidio, de muerte, de drogadicción, de borrachera, de adulterio. ¿Te estás amenazando tú mismo? ¿Estás amenazando a Dios? No voy a volver, no voy a hacer esto, no me gusta. Hay amenazas. Y el diablo usa las amenazas para hacer ver pequeño al Hijo de Dios. Como salió una vez en una película que la vi bonita. Cuando el líder cae, le dice el amigo de siempre: que los demás digan que tú eres un perdedor, un fracasado, un derrotado, que tú eres lo peor, no importa. Pero que tú digas de ti mismo que eres un fracasado, un perdedor, un derrotado, eso sí importa. ¿Qué amenazas hay en tu casa? ¿Qué amenazas hay sobre tus hijos? Sabemos que hay amenazas sobre esta nación y no son hipotéticas, las hemos visto actuar. Ayer yo me admiré. Venía de Bogotá, desde el bus mirando 4 muchachos golpeando a otro, la multitud filmando y la policía a una cuadra riéndose, coqueteando una policía con un policía. Por el asunto que haya sido, si era un ladrón o lo que fuera, no tenían que haberlo golpeado así. Primero era una amenaza lo que sacan aquí.
Segundo, era una rebeldía de Judá. Dios describe al pueblo como hijos rebeldes, porque ejecutan planes contrarios a su espíritu. ¿Cómo considera Dios a alguien que ejecuta planes en contra de la voluntad de Dios y de su espíritu? Como un hijo rebelde. Amén. Como un hijo rebelde. Al buscar el amparo del faraón sin consultar a Dios. Pero también advierte aquí de unas consecuencias. Tu decisión, tus decisiones traen consecuencias. Mis decisiones van a traer consecuencias. Eso no queda así nomás. Por eso le pido a Dios que me ayude, que me ilumine, que me guíe. Por eso le clamo a Dios: no me dejes fallar, Señor, porque sé que si fallo las consecuencias vendrán sobre mí, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre la congregación. Hay personas aquí que se podrían parar una a una desde allá hasta acá y decirnos: sí, por haber decidido mal, tuve consecuencias terribles en mi vida. Y hay personas que podrían decir: aquí no fue un año, no fue 2 años, quizás fueron 7, 10, 15 años de sufrir consecuencias terribles por haber decidido mal. Entonces Dios le habla a este pueblo. Le dice: hijos. Les advierte. ¿Por qué se apartan, hijos? ¿Por qué quieren tomar consejo y no de mí? ¿Por qué quieren cobijarse y no con la cobertura de mi palabra y de mi espíritu? Por favor, hijos, le dice Dios a este pueblo, no le añadan pecado al pecado. Es Dios, no soy yo. Usted puede revisar su Biblia. Que en vez de subir, descienden. Que en vez de subir para mostrar una vida de madurez, de mejor oración, de mejor personalidad, de mejor carácter, descienden a lo que eran antes, a los males genios de antes, a la irritabilidad de antes, a los odios de antes, a los deseos de quitarse la vida de antes. Es Dios que dice: ¿por qué se apartan para descender a lo antiguo? ¿Por qué se apartan para descender? Y no han preguntado de mi boca. ¿Por qué se fortalecen con la fuerza de Faraón? ¿Acaso les dirá Dios: yo no les soy suficiente a ustedes para darles fuerza? Pero así como pasarían muchos a decir: que las malas decisiones les trajeron consecuencias por años, estoy seguro que si llamara yo y dijera: ¿cuántos pasan aquí a dar un testimonio y a decir: cuando más débil estaba,
Cuando más creía que no había nada para mi vida, apareció Él y me dio fuerza para levantarme, y me dio fuerza para creer, y me dio fuerza para seguir adelante. Hay milagros que necesitan de la fuerza espiritual. Hay consecuencias de una confianza inútil. Es Dios el que les estaba advirtiendo a su pueblo que tu confianza no se vuelva una confianza inútil. Y alguien preguntará, ¿y por qué inútil? Por apartarse de Dios, por no buscar la cobertura del Espíritu Santo, por añadirle pecado al pecado, por descender a Egipto, por no preguntarle a Dios, por no fortalecerse con el poder y la fuerza de Cristo, y por poner la esperanza en la sombra del mundo. Y ahí dice, la fuerza se cambiará en vergüenza y el amparo en la confusión. Si hay algo por lo que yo oro, por lo que yo clamo casi todos los días, es decirle, Señor Dios mío, no me dejes quedar avergonzado. Si hay algo por lo que oro por ustedes, es Dios mío, ellos dan muchos pasos de fe, ellos levantan la palabra de Dios, no los dejes quedar avergonzados. Aquí aparece la figura de Egipto, la figura de Faraón. ¿Cómo aplicar eso al Nuevo Testamento? ¿Cómo aplicar eso a esta vida? A este tiempo. Y Dios, previendo que no faltaría alguien que dijera, eso no es para mí, eso es por allá para los tiempos de los asirios, eso es por allá para los tiempos del profeta Isaías. Dios, previendo eso, da una enseñanza de advertencia también para la iglesia de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Aunque no es igual en el texto, en la semántica, es la misma dirección. Dice Primera de Juan 2:15. Primera epístola de Juan, no el Evangelio de Juan, sino Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto no es un juego. Aquí hay personas que conocieron y saben de quién voy a hablar. Un hombre que lo sacó Dios de las drogas, de ser terriblemente mujeriego. Lo trajo Dios, lo formó Dios, hizo una empresa y aún dio trabajo a muchos de aquí. Quería evangelizar, quería ganar a todo el mundo, pero no aceptaba ciertas cosas que hablan de la palabra de Dios. Y yo fui formado por el Señor Jesucristo y por la sierva del Dios Altísimo
para anunciar lo que se tenga que anunciar. Y él tenía una fuerte tendencia a amar las cosas al mundo y las cosas que están en el mundo. Y Dios me usó una y otra vez para decirle: eso hay que dejarlo. Esa forma como usted se relacionaba con las mujeres antes, tiene que dejarlo. Que su deporte favorito era seducir a una mujer y llevarla a la cama, eso tiene que dejarlo. Esos gustos, me decía, pero eso no puede. No, porque son cosas del mundo y mi Biblia me enseña que no debo amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no estaría ahí. Y sin el amor del Padre. Y pasó como esta figura. Y aquí lo conocieron. Añadió pecado al pecado. Y añadió una confianza inútil. Cuando llegó esa razón, ese mensaje: está en tal ciudad, está muy mal, está para partir. ¿Sabe Dios que oré toda la noche? Y toda la noche le decía yo: perdónalo, Señor. Yo lo perdono. Perdónalo, Dios. Perdónalo, Dios. Perdónalo, Dios. Yo lo perdono. Perdónalo, 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 Dios. Me paré y le dije a mi esposa: si no ha partido, va a partir en estos momentos. Porque sentí del Espíritu de Dios que entró a mi habitación un viento, un torbellino. Como la convicción ya está. A las 9 de la mañana la llamaron y ella preguntó: ¿a qué horas más o menos partió? 6 y algo. Por ahí es ahora. Entonces, con esto quiero decirle que ignorar esto es peligroso, porque tú caminas una vida espiritual. Tú no estás jugando a ser cristiano a ver qué pasa. No. Tú ya distingues claramente que en el mundo espiritual hay unas tinieblas, hay un pecado, hay una condenación, y que hay un reino de Dios que lleva a salvación. No se juega con esas cosas. Y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y advierte el por qué: porque apartan de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Yo le hago una pregunta, amada iglesia preciosa: si algo no proviene del Padre, ¿de quién provendrá? De las tinieblas, como usted quiere llamarlo. Si algo no proviene de Dios, ¿de quién provendrá? Como usted quiera llamarlo: de Belcebú, de Satanás, de la serpiente antigua, de la brujería, de la hechicería, como usted quiera llamarlo. Luego dice aquí: y el mundo pasa. El que pone su deseo, su esperanza en el mundo, su amor en el mundo pasa, y sus deseos. Y el que ama al mundo pasa con ese deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabe que yo me acordaba también en estos días de alguien, una mujer de Dios, campesina ella, hermosamente, yo lo digo campesino con respeto. Y en el tiempo del COVID, la cogió el COVID, o a muchos. Y yo creo que Dios le dijo a esa preciosa mujer: es tu tiempo.
Es tu hora. Pero ella lo sabía y quiso de alguna forma comunicarlo quizás a sus hijas, a su hijo, a sus nietos. Y en medio de la enfermedad se paró. Así, yo me imagino muy débil. Le grabaron cómo, no sé, se paró, oró, danzó, alabó. Después se recostó y partió. Si alguien a mí me pregunta y me dice, ¿cómo interpreta usted eso, pastor, esos momentos? Digo, ¿sabe cómo lo interpreto? Que esa mujer sabía perfectamente que el que hacía la voluntad del Padre permanece para siempre. Y era el mensaje que estaba transmitiendo por encima de la enfermedad, por encima de la muerte, por encima del dolor, por encima de la adversidad, por encima del problema, por encima de la angustia, por encima de lo que sea. El buen cristiano hace la voluntad del Padre. Pero ahí no para la advertencia de esta palabra. Dice el 18, primera de Juan 2:18. Hijitos. En Isaías le dice hijitos. Aquí también dice hijitos. Es un padre bueno. Es un padre que le advierte a sus hijos. Eso es un padre como el que ya le suelta el carro a los hijos, pero le advierte. Mucho juicio, mucho cuidado. Es peligroso si no sabes manejar bien, si no eres prudente. Es peligroso por ti, por otros que están en la calle. Y un buen hijo no se enoja por eso. Un buen abuelo no es solo alcahueta. Un buen abuelo dice, amen los niños, cuídenlos, pero hay que corregirlos porque no vas a querer en tu vida unos hijos malcriados, porque te avergonzarán cuando sea grande. Eso no lo hace por detestar a los hijos ni a los nietos. Lo hace porque es un buen abuelo o abuela. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, en el 18. Tiempo de inmundicias. Tiempo donde los jóvenes quieren ser perros, zorras, ratas, gatos. Y donde se sienten deshonrados de ser seres humanos a imagen y a semejanzas de Dios. Tiempos en donde aplauden la prohibición de la muerte de los toros y de los gallos, y lo aplauden y hacen festejo y dicen, qué bien que prohibieron eso, eso es vida. Pero cuando se levanta gente contra el aborto de seres humanos, dicen, fanáticos, religiosos, ignorantes. Son los últimos tiempos. Tiempos en donde la apostasía se moverá, y la apostasía es apartarse de Dios y se robará la fe de muchos. Se robará las buenas obras de muchos. La apostasía. El mundo usa eso para meterse. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último Cristo. El anticristo, el que está contra Cristo. ¿Qué mandó Cristo? Arrepentíos, convertíos. ¿Qué mandó Cristo? Orad sin cesar. ¿Qué mandó Cristo? Nazcan de nuevo. Déjense regenerar por el Espíritu Santo. Déjense renacer por el Espíritu Santo.
por su palabra. ¿Qué mandó Cristo? No pagues mal por mal con odio. Si te trataron mal, no devuelvas odio. ¿Qué mandó Cristo? No dejes tu corazón se llene de amargura, de resentimiento. No tengas un corazón resentido, amargado. Cristo dijo, ten el corazón limpio. Limpia tu corazón para poder ver a Dios. ¿Qué mandó a Cristo? Ama, así no te devuelvan amor. ¿Qué mandó Cristo? Perdona para que el Padre te pueda perdonar, para que le pueda decir, Padre, perdona mis pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos deben. ¿Qué mandó Cristo? Camina la milla extra si te toca. ¿Qué mandó Cristo? Pon la otra mejilla si te toca. ¿Qué mandó Cristo? Sufre las buenas penalidades como buen soldado de Jesucristo. No dice como un mediocre soldado de Jesucristo quejándose por todo y amargado por todo. No, como un buen soldado de Jesucristo sufriendo las penalidades ahí calladiticos. Pero los anticristos están en contra de eso. Porque están contra Cristo. ¿Qué mandó Cristo? Que seamos santos. No, una vez me preguntó uno, ¿dónde mandó eso? Le dije, ¿le parece poco en la oración del decir santificado sea tu nombre? Porque está diciendo al Dios santo, mi vida sea santa para ese Dios santo. Cobijarse y cubrirse en el Nuevo Testamento es en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es en el Nuevo Testamento es presentado como el Consolador, como el Espíritu de verdad y como la fuente del poder divino que guía, empodera y habita en los creyentes. Se lo repito, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es presentado, número 1, como el Consolador. Número 2, como el Espíritu de verdad y del poder divino que guía. Número 3, como el Espíritu que nos empodera y habita en nosotros. Hay varios versículos importantes. 1, la promesa de Jesús. Juan 14, 26. Búsquelo conmigo. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El poder en Pentecostés está anunciado por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8. Mírelo por favor. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Está hablando el Señor. ¿Cuántos necesitan poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y es la morada en el creyente. 1 Corintios
6:19. Primera a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios. Tienes que cuidarlo, tienes que usarlo bien. No puedes usar tu cuerpo en inmundicia, porque sería insultar a Dios. Cuando tú te metes en la cobertura del Espíritu Santo a través de Cristo, nadie puede llegar al Espíritu Santo de Dios si no es por medio de Cristo. Y el Espíritu Santo de Dios no llega a nadie si no es por medio de Cristo. ¿Cómo es eso? Si tú anhelas consuelo, fortaleza, poder, cobertura, milagros, sanidades, respuestas, tienes que ir no directamente al Espíritu Santo, sino al Padre, porque es mayor. Y al Padre te presentas por medio de Jesús de Nazaret. Quizás doblas tu rodilla y le dices: Padre, fuerza, yo necesito poder, yo necesito que te manifiestes, y te invoco en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y por medio de esa sangre. Cuando una persona hace eso, el Espíritu Santo lo dice: está listo para recibir mi presencia. Y cuando alguien aprovecha esos tiempos y comienza a sentir la presencia del Espíritu Santo, puede sentir una cobertura especial. Número 1, la cobertura de consolación. Dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Acuérdate, iglesia, que comenzamos pensando que sí hay muchas amenazas. Acuérdate, iglesia, que comenzamos analizando y pensando: sí, es verdad que hay muchísimas amenazas espirituales, físicas, económicas, afectivas. Acuérdate, pueblo, que concluimos que al haber amenazas, muy probablemente viene el temor, el miedo, el pánico, el no saber qué hacer. Qué lindo es tener la cobertura del Consolador, que llega a la mente, al corazón, y te dice: sigue, no temas. Yo estoy contigo, mi presencia está contigo, no te dejaré, no te desampararé, no te soltaré. Ese consuelo es poderoso porque nos hace levantarnos, nos hace confesar lo contrario a lo que el diablo quiere, nos hace proclamar que el reino de Dios y su justicia nos ayuda y nos rodean. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. Leímos también que el problema grande de fallar es que viene la vergüenza y la confusión. Y Dios nos ha hablado que una vida espiritual en confusión es terrible, porque termina la persona mal. Por eso Dios nos ha venido hablando que Él no es Dios de confusión, sino de paz. Pero hay momentos de confusión.
y que se siente la vergüenza que está en la esquina. La vergüenza del que va a cobrar y no hay con qué pagarle. La vergüenza de la noticia del hijo que no anda bien o de la hija. Esa vergüenza está ahí porque uno de las facetas del demonio es ser un avergonzador, si se le permite. Pero qué lindo es cuando alguien se mete en la cobertura, amén, del Espíritu Santo y recibe al guiador. ¿Sabe usted algo? Dígame que sí lo sabe ahorita. La vergüenza estaba sobre Ruth y sobre Noemí. Dependía de una decisión para cambiar todo. La vergüenza estaba sobre Josué con los de Ai, que lo derrotaron. Dependía de una decisión para cambiar todo. La vergüenza estaba ya lista sobre Moisés frente al Mar Rojo. Dependía de una decisión para cambiarlo todo. Una decisión tuya, bien hecha, hace huir al avergonzador. Que alguien diga así, amén. Pero para decidir sabiamente, para decidir correctamente y no en la carne, ni en el odio, ni en la rabia, ni en la amargura, hay que tener la cobertura del guiador. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Usted no ha notado algo, esta palabra, que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta? El Espíritu Santo está repitiendo lo que ya está establecido por el Padre en la palabra y lo que está anunciando ¿quién? Jesucristo. Luego hay una cobertura de transformación. ¡Uy! ¿Cómo queremos que se transformen tantas cosas? ¿Cómo queremos que se transforme ese hijo terco? Dios mío, Señor, ayúdame, dirá alguien. ¿Cómo quiero que se transforme, Dios mío, esta situación de tanta escasez económica? Yo quiero ver la bendición, yo quiero ver fluir el dinero. Una transformación. Ay, yo quiero transformar ya que me pase estas maluqueras, estos dolores en la cintura, en los hombros, etcétera. Una transformación. Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos capítulo 2. Versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, dígale a la persona: vas a tener un muy feliz Pentecostés. Vas a tener cosechas para recoger, profetízale. Vas a tener cosechas buenas para mostrar. Vas a tener cosechas buenas para alabar a Dios. Vas a tenerlo. Créelo, insiste, dile: créelo, créelo, que vas a tener un muy buen Pentecostés. Dice el versículo 1: estaban todos unánimes juntos. La unidad, Dios mío. Por eso el diablo quiere dividir. Yo digo que el Señor le da un corazón especial al pastor.
Ay, Señor, Dios mío, que el uno contra el otro, que lo miró, que le dijo, que esto, que le hizo, que la miró, que le dijo, que no le saludó, que sí la saludó, que le dio tinto, que no le dio tinto, que le repartió, que no le repartió, que la invitó, que no la invitó. Ay, Señor, gracias. Porque lo que quiere el diablo a través de eso es que no haya unanimidad. Dice el 2, y de repente vino del cielo un estruendo. Qué lindo que se oigan estruendos del cielo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, escucha aquí la transformación, fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron transformados a hablar ¿qué? En otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ellos no podían hablar en otras lenguas. Tuvo que venir la llenura del Espíritu Santo de Dios para que sucediera una ¿qué? Una transformación. ¿Qué otra cobertura se necesita? Se necesita la cobertura de la fortaleza y seguridad divina. Romanos 8:9. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Dice, Romanos, epístola a los Romanos, 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Usted es un templo. O perdón, usted debe ser un templo. Un templo santo. Porque hay templos para el diablo. Usted los ve. Se llenan de tatuajes por todas partes, del demonio, de culebras, de serpientes, y ojalá entre más amenazantes. Ayer me tocó, no sé qué evento había. Es los sábados, Dios trata conmigo en el Transmilenio. Y había unas niñas con un pitiquín de falda. Y el joven las mostraba y las hacía desfilar y grosera. Y ellos se quitaban las camisetas y se ponían unos totol. ¿Eso es ser un templo para Dios, un templo para las tinieblas? Ellos no se avergüenzan de ser templo para las tinieblas, pero muchos cristianos detestan la idea de ser templos para el Espíritu Santo de Dios. Les molesta, les fastidia que un buen predicador, un buen pastor diga, hermano, sea santo en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, para que el Espíritu de Dios more en usted, lo llene, le dé poder, le dé fuerza, le dé ánimo. Y además necesitamos una cobertura también. Ser sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. ¿Sabe que nosotros salimos en la prensa, mi esposa y yo, en un titular de las noticias? En una ciudad, eso fue verídico, ¿verdad, pastor? Yo hasta el día de hoy digo, qué locura fue esa, Señor, gracias por guardarnos. Estábamos en tierra caliente y allá se invita, a veces es por la noche, por el calor, la comida. No invitan tanto a almorzar, sino a comer.
Y nos fuimos a eso, comida chatarra que de aposta le falta a uno dominio propio. Un restaurante muy grande y muchos clientes. Y llegaron los atracadores con revólver en mano, dos. Eso fue verídico. Y comenzaron por las mesas, así, revólver en mano. Yo me paré y comencé. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, y desocuparon a todo el mundo. Eso fue verídico porque salió allá en el noticiero de allá esa ciudad y en la prensa salió, en el periódico y en la radio. Atracaron a todo el mundo, menos a nosotros, los dos pastores, la pastora y yo. Ese hombre, con el arma en la mano, tal vez un revólver Smith & Wesson 38, porque conocía armas, poderoso, no me sostenía la mirada. Y cuando yo di el testimonio, me dijo alguien: a lo mejor, pastor, ese hombre vio en usted el sello que el Espíritu Santo de Dios pone. Efesios 1, versículo 13 dice: en él, habla de Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tienes ese sello? No me lo respondas. Vas a mandar a tu pequeño que amas tanto. Dice: bueno, llegó la hora de mandarlo al jardín. ¿Lo vas a mandar con sello o sin sello? El sello del Espíritu Santo. Cobertura del Dios eterno. Con esto voy a ir terminando, no se afane, para que oremos, porque yo voy a orar ahorita en el Espíritu. El que quiera orar, ore; el que no, porque no obligo a nadie, porque yo anhelo que haya una presencia del Espíritu Santo de Dios grande hoy. Salmo 91, que lo conocemos todos. Un salmo que algunos creen que lo escribió Moisés. ¿Por qué razón? Porque él escribió el Salmo 90. Y porque este Salmo 91 habla de un tránsito por el desierto de la vida. Este salmo habla de un lazo de un cazador. Este salmo habla de una peste destructora. Este salmo habla de un terror nocturno y aún habla de una saeta que vuela de día. Este salmo habla de una pestilencia que anda en la oscuridad. Por eso hay que orarse, porque los brujos desatan pestes, enfermedades. Este salmo habla de mortandad que destruye. Este salmo habla de los impíos. Este salmo habla de las serpientes, del cachorro, del león y el dragón, el mismo diablo. Este salmo habla de todo eso, y en alguna parte de este salmo dice: mas a ti no llegará. Este salmo dice que tú mirarás con tus ojos y verás la recompensa en los impíos, no en ti.
Este salmo dice que no te sobrevendrá mal, ni que la plaga tocará tu morada. Este salmo dice que Él estará con el escogido en la angustia, que los saciará de larga vida, a pesar de estar pasando por un desierto muy peligroso. Le dice: yo te saciaré de larga vida. Este salmo dice: yo mandaré ángeles especiales para que te ayuden en tu caminar, para que no tropieces, para que las serpientes no te piquen, para que el león no te asalte. Pero cuando tú observas este salmo con cuidado, todo comienza cuando alguien tiene la cobertura del Dios eterno. Porque el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Traduzcámoslo a este tiempo: el que se presenta al Padre con sinceridad, a través de Cristo, con respeto, con santidad, por medio de su sangre preciosa, se mete en esta cobertura. Puede habitar al abrigo del Altísimo, puede morar bajo la sombra del Omnipotente. Hagámoslo por nosotros, por nuestros seres queridos, por nuestros niños. Pronto vamos a empezar a mandar nuestros niños a los jardines. Yo no sé ustedes, abuelas y abuelos, yo ya estoy orando por eso, hace rato. Y ya los unjo cuando, pero Señor, guárdalos. Cuando vayan, guárdalos de esto, guárdalos de todo. Antes de hacer la oración, vuelvo y advierto, iglesia, de parte de Dios, no mía: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque eso hace tomar consejo del mundo y no de Dios. Porque eso hace cobijarse con cubierta falsa del mundo y no de Dios, no del Espíritu. Porque eso hace descender a la vida pasada en vez de alejarse de ella. Porque eso hace tener una fuerza falsa que se vuelve en vergüenza y en confusión. Y ni Dios quiere eso, ni yo tampoco. La pregunta es: no sé si tú lo quieras o no, porque yo no quiero ni la confusión ni la vergüenza. Para aquella persona que quiera recibir hoy como una renovación, una restauración en esa cobertura, yo le pido pues que se ponga de pie. Si quiere ponerse de pie, si quiere pasar al frente, que pase al frente, si quiere arrodillarse, que se arrodille. Yo solamente voy a cerrar mis ojos y voy a orar. Ni siquiera voy a ver si alguien tuerce la boca, ni siquiera voy a ver si alguien comienza a bostezar en un momento tan importante, o a mirar el reloj cuando Dios nos está diciendo: para que a ti no llegue la peste destructora, para que a ti no llegue esa saeta a tu casa, a tu pequeño. No te descuides de esa cobertura. Y yo comienzo a orar: Padre, Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno. Y si alguien quiere unirse a esta oración, le digo: perdóname, Padre eterno, perdóname en el nombre de Jesús de Nazaret si he descuidado esa cobertura del Espíritu Santo de Dios. Perdóname si de alguna forma le he dado lugar al mundo o a las cosas del mundo. Si alguien quiere hacer esta oración, puede ir diciéndole: yo renuncio a amar las cosas del mundo, yo renuncio a mirar el mundo, no me quiero apartar de ti, no me quiero soltar de tu mano, ni que tú sueltes a mis hijos, ni que tú sueltes mi familia, porque tú eres el Dios eterno, el todopoderoso. Señor, yo necesito esa cobertura que para este tiempo la da la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso levanto ahora, levanto mi voz para decir: sí, amén. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, y por medio de su sangre preciosa yo estoy en el nuevo pacto, el pacto que hace que las cosas viejas queden atrás
atrás y las cosas nuevas vengan. El pacto que hace que sea una nueva criatura, que haya un regeneramiento, un renacimiento también en el poder de la sangre de Cristo. Yo le quiero decir, Señor, yo me quiero meter, quiero habitar en esa sombra, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y si alguien quiere decirle: Padre, renuévame ahora, esa cobertura del Espíritu Santo de Dios, comience a pedirlo y dígale: Señor, renueva esa cobertura a mi casa, a mi hijo. Diga: no importa que mi hijo esté lejos, no importa que mi hijo esté allá en una habitación, yo sé que si tu Santo Espíritu llega allá a la mente, al corazón de él, poderoso es para transformarlo. Que alguien diga: Señor, yo quiero esa cobertura, Dios de la gloria, Padre de la gloria, esa cobertura de consolación para los momentos difíciles, Dios eterno. Yo quiero esa cobertura de guía. Tengo que tomar decisiones, pero no las quiero tomar alocadamente, Dios de la gloria. Quiero que sea bajo tu guía, Padre nuestro santo, Señor. Oh Dios de la gloria, Padre santo, Señor. Yo quiero, Padre de la gloria, recibir poder. Hoy me quiero renovar en el poder. Abre tu boca y dile: necesito renovarme en el poder, Dios de la gloria, en el poder de mi fe, en el poder de mi esperanza, en el poder necesito. Oh Espíritu Santo de Dios, ven ahora, ven ahora. No te dé temor abrir la boca y llamar al Espíritu de Dios. Alguien que sepa eso, no le dé temor abrir la boca y llamar al Espíritu de Dios y decirle: ven Espíritu Santo de Dios. Que le diga al Padre: mándame tu Santo Espíritu que me envuelva ahora, oh Shabbat Arabasai, para que huya, diga así: huya de mí toda confusión. La confusión no va a estar en mi casa, no va a estar en mi vida. Huya de mí toda vergüenza. El avergonzador no va a avergonzarme a mí, no va a avergonzar a mi casa. Huya de mí ahora. Digan el nombre de Jesús de Nazaret: toda confusión, todo temor, sale de mí ahora mismo en el poder de Jesús de Nazaret. Esas fuerzas del diablo que quiere levantar para confundir, para desesperanzar, sale ahora por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu de Dios. A subir las tinieblas, echa fuera el temor. Dígale: fuera de mi casa todo temor, todo miedo, todo espíritu de enfermedad, sale ahora. Toda confusión sale ahora. Ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Fuera toda carnalidad, sale en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque hay poder en su nombre, hay poder en su palabra. Oh Shabbat Arabata y Saba. Escúchame algo que da al Espíritu Santo de Dios son regalos. La Biblia no lo dice regalos, dice dones. Da dones espirituales, da dones ministeriales, da regalos con todo esto. ¿De cuál? De consolar, de guiar, de fortalecer, de poner un sello. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios, siento yo en mi espíritu, quiere dar regalos de esos a su pueblo, a los hijos. Aleluya. Isaías dice: ay de los hijos. Y aquí vimos donde dice: hijitos. Ya es el último tiempo. Es como Dios diciéndonos: hijitos, es el último tiempo. Y necesitan estar bien cubiertos. Necesitan tener poder. Necesitan estar claros en su vida. No pueden estar confundidos. Necesitan ser fortalecidos para enfrentar este último tiempo. Como un acto de fe, si alguien quiere recibir un don, una dádiva del Espíritu Santo, levante su mano hacia el cielo y hable con Él y dígale: Señor, dame esa dádiva,
Dame ese don. Dame, Señor, ese don, quizá espiritual, quizá físico. Dámelo, así es. Abataisaya. Si hay personas aquí que oran en las lenguas angelicales, comiencen a orar en las lenguas angelicales. Abaitaisabaki. Oh, Shamay Katarabatise. Estás sintiendo una fuerte presencia del reino ahí en medio tuyo, en medio de este momento. Isabaya, Sabay, Gaishaba, Abay, Shebeheterebete, Sibe. No temas orar en lenguas angelicales. Suéltalas, Isabah, Shabah, ay, Sabah. Quizás sale tu dolor por medio de esa lengua angelical y el Señor te responde con un fuerte consuelo. Quizás sale tu clamor por medio de esa lengua angelical y el Señor te envía esa respuesta. Oh, Samaikima. Quizás una madre que está angustiada por ese hijo y levanta ese clamor en lenguas angelicales para que el Espíritu Santo le dé consuelo, fortaleza. Quizá es alguien que teme por su hogar y dice: como va mi hogar se va a desbaratar, se va a destruir y no quiero eso. Y sale ese clamor angelical y el Espíritu de Dios responde. Quizá alguien en ese clamor le dice: estoy confundido, pero hoy en ese clamor te digo, Señor, no voy a hacer la voluntad de los hombres. Amo mi familia, pero aún así no voy a hacer la voluntad de mi familia, sino la voluntad buena, perfecta y agradable tuya, Señor. Porque es lo mejor. Es lo que más conviene. Así, si tienen las lenguas angelicales, déjalas fluir, porque quizás estás haciendo la provisión de una vez para el colegio de tus niños. Quizás estás haciendo la provisión de una vez para la universidad de tus niños. Quizás estás haciendo la provisión de una vez para la salvación de tus niños y de tus niñas. Por eso exijo en esta hora de parte de Dios: no desperdicies esta oportunidad en donde el Espíritu de Dios da también regalos, dones, sanidades. No temas si te amenazan con brujos, con brujas, con hechiceros. No temas, porque a la presencia del Espíritu Santo de Dios huye el mismo diablo y todos los demonios y todas las brujas y brujos hechiceros. Ashamaikima, Abataishima. Sí, ¿sabes por qué no interrumpo? Porque oigo de personas que están saliéndoles un clamor desde su espíritu. Varones y mujeres los oigo, sabiendo que quizá puede ser la última oportunidad de alguna persona. Así es, deja fluir las lenguas, no son para mí, es para el Dios eterno. Déjalas fluir, déjalas fluir, déjalas fluir. Ahí sale tu lamento, ahí sale tu dolor, ahí sale tu debilidad y Él la recibe, Él la recibe, Él la recibe. Y voy a decir algo fuerte: ahí sale tu impotencia, porque sí, somos impotentes. El que todo lo puede es Cristo, el que todo lo sabe el Cristo. Ahí sale ese clamor. Es un clamor por la salvación de esta patria, es un clamor por la salvación de estos hogares, es un clamor por la salvación. Es decirle a Dios: Señor, ayúdame, no puedo, en mis fuerzas no puedo, en mis fuerzas no puedo, en mi ánimo no puedo, en mi sabiduría no sé, pero tú eres el Dios que todo lo puede, que todo lo sabes, que todo lo conoces, y a través de tu Santo Espíritu transformas todo lo que tengas que transformar. Deja fluir, que salga tu dolor, que salga tu dolor, que el Espíritu Santo lo recoja. Salga tu angustia, que
salga tu angustia, que el Espíritu Santo de Dios te oye para ayudarte. Que salga tu soledad si te has sentido solo o sola, que salga eso a través de este clamor, para que sientas que el Espíritu Santo de Dios te ayuda. Aún recibe milagros de sanidad para esos riñones, para ese colon. Recíbelo. Para esa columna, para esa próstata, para ese páncreas, para el útero, para esos huesos, para ese estómago. Así es, deja fluir. Deja fluir, deja fluir, deja fluir la oración. Aquí se mueve el reino poderosamente. Sí, psiquiátricamente también necesitamos ayuda. Sí, la psiquis, la mente afectada por tanta preocupación, por tanta decepción, por tanto sentimiento depresivo. La psiquis también es sanada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay jóvenes que dan el testimonio: nunca me pude apartar de la droga, nunca me pude apartar del alcohol, nunca me pude apartar de la inmundicia, de la pornografía, hasta que el Espíritu de Dios me transformó. Oh, Shabaitira Bataisaba, Abataisibi Kitishibi, oh Tarabataisaba. Levanta tu mano y dile al Espíritu Santo que Él es tu cobertura. Dile. Levanta tus manos y recibe esos milagros. Yo siento que hay más regalos todavía. Hay más regalos todavía. Hay más. En fuerza, en poder, en caminos abiertos, pagar esa deuda. Escúchalo, tú viniste preocupadísimo por eso. En caminos abiertos por Dios para que puedas pagar esa deuda. En reconciliación familiar, tu que dijiste ayer o antier: esto se acabó, esto se está acabando. Y Dios te dice: mi Espíritu Santo se llevó las tinieblas, mi Espíritu Santo quitó el vacío, mi Espíritu Santo quitó la oscuridad. Oh Shabbat Tarabasi, oh Tarabatais, Abataisi, Ebeteishimi, Abataishimi, Ishabaitai, Arabaitishimi, Arabatishimi, Ebeteishimi, Abataishimi, Abataishai, Abacatishimi. Madre que estás aquí, profetízale a tus hijos, profetízale a tus hijas, que no se perderán. No sé qué va a hacer Dios, pero no se perderán. Padre, madre que estás aquí, profetízale a tus hijos, profetízale a tus hijas, que ellos no se perderán en el mundo, en el pecado. Hazlo en presencia del Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana que estás aquí en este lugar necesitando un milagro del Señor, profetízalo y dísele: no sé cómo lo hará el Señor. Aparecerá esa respuesta. Aparecerá porque el Espíritu Santo de Dios opera en milagros, en prodigios, en maravillas, en sanidades. Alguien que profetice y abre su boca y diga: este tiempo difícil, creo que de aquí en adelante hay una transformación, porque el poder del Espíritu Santo de Dios hace que haya transformación. Cambió el mar rojo en un camino seco, le puso, lo transformó. Cambió el alimento y mandó de las nubes del cielo maná para el pueblo. Cambió el agua que estaba envenenada, la cambió en agua que se podía tomar. Cambió la muerte en vida. Oh Señor, te alabamos. Oh Señor, te bendecimos. Oh Señor, te glorificamos. Dile unas palabras más antes de terminar, que te salgan del corazón. No me apartaré de ti.
No dejaré de hacer tu voluntad. Hasta mi último suspiro querré hacer tu voluntad. Eres mi Dios, eres mi Padre, eres mi Señor, eres mi Rey. Mi Señor Jesucristo es el camino. Y tu Espíritu Santo me guía. Tu Espíritu Santo me fortalece. Tu Espíritu Santo me está sanando. Tu Espíritu Santo me está librando. Tu Espíritu Santo me ha puesto un sello como hijo de Dios. Que ese sello no se borre. Que ese sello no se borre. Ashamaya Kiva. Reciba aún más. Hay alguien aquí que va a recibir un milagro esta semana maravilloso. Que alguien diga amén. Ese es para mí. Ese es para mí. Ese es para mí. No estoy inventando. Porque en Hebreos dice que a la palabra Dios testifica con la palabra, con milagros, con maravillas, con sanidades, con repartimientos del Espíritu Santo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Pueden pasar a sus puestos. Ahí con su regalo. Cuide sus regalos. Si hay alguien que ha venido hoy por primera vez que no ha recibido a Cristo en su corazón, Pastora Doris. Si todos somos cristianos, gloria a Dios. Le bendigo que usted no desperdició este momento. No se dejó quitar este momento. ¿Podrá darlos Dios otra vez? Tal vez, pero no lo sabemos, ¿verdad? Esas son